¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está cambiando, aunque no puedas explicarlo? Ese instante en el que, sin razón aparente, tu mundo interior comienza a moverse, como si una fuerza silenciosa estuviera preparando tu vida para algo más grande. Ese es el despertar invisible, y lo sorprendente es que sucede mucho antes de que seas consciente de ello. Tal vez lo has notado en pequeños detalles. Las mismas rutinas que antes parecían normales ahora te pesan. Los lugares que solías disfrutar ya no te llenan igual. Las conversaciones de siempre empiezan a sonar vacías. Y mientras tu mente intenta ignorarlo, una parte más profunda de ti comienza a susurrar. Ya no eres el mismo, estás listo para algo distinto. Lo interesante es que este proceso no comienza con grandes cambios externos. Empieza en tu universo interno. Es como una semilla que rompe la tierra desde abajo. No la ves todavía, pero ya está empujando con fuerza para salir a la luz. Y ese empuje lo sientes en forma de inquietud, de preguntas que antes no te hacías, de un vacío extraño que nada parece llenar. Lo llamo invisible porque pasa desapercibido incluso para ti mismo. Puede manifestarse como una incomodidad sutil, como el deseo de estar solo más seguido, o como una sensibilidad mayor hacia lo que te rodea. De repente, los ruidos, las conversaciones superficiales, la prisa del día a día, todo eso comienza a molestarte más de lo normal. Y aunque no entiendas por qué, tu alma lo entiende. Se está preparando para despertar. Algunos lo describen como un choque interno, otros como un llamado suave. Pero en todos los casos, hay un punto en común, nada externo lo detona. No es un libro, ni un maestro, ni una experiencia concreta. Es un reloj interno que marca la hora exacta en la que debes empezar a ver la vida con otros ojos. Lo fascinante es que este despertar no llega con respuestas inmediatas, sino con preguntas más profundas. ¿Esto es todo lo que soy? ¿Hay algo más que debo descubrir? ¿Por qué siento que mi vida ya no encaja conmigo? Si alguna vez te has sorprendido pensando así, entonces ya sabes de lo que hablo. Es la primera señal de que tu universo interno está en movimiento. Y aquí está la intriga. Estas señales aparecen justo antes de una transformación profunda, aunque aún no seas consciente de hacia dónde te llevan. Este despertar invisible es como la calma antes de la tormenta. Una energía que se acumula, que reorganiza tu interior en silencio. Y aunque a veces lo confundas con vacío, tristeza o desorientación, en realidad es el anuncio de que estás listo para expandirte. Porque el universo no grita, susurra. Y solo aquellos que aprenden a escuchar esos susurros pueden reconocer que lo que sienten no es un error, sino el inicio de algo extraordinario. Así comienza todo despertar, con señales invisibles que te invitan a mirar hacia adentro, porque tu verdadero cambio ya ha empezado. ¿Alguna vez has sentido una incomodidad silenciosa, como si la vida que llevas ya no encajara contigo? Esa sensación de que cumples con tus responsabilidades, sonríes a los demás, pero dentro de ti existe un murmullo que dice, esto no es suficiente. Ese es el primer aviso. El universo nunca grita al inicio, siempre susurra. Y si no prestas atención, esas señales se hacen cada vez más intensas. Las señales emocionales son las más fáciles de pasar por alto, porque las confundimos con simple cansancio o apatía. Pero en realidad son indicadores de que tu ser interno quiere más. Empiezas a sentir cansancio con la rutina, como si cada día fuera una copia del anterior. Lo que antes te daba satisfacción ya no te llena. Sientes que algo falta, aunque no sepas explicar qué. Es como una voz interior que te dice, no naciste para repetir, naciste para expandirte. Luego llegan las señales físicas. Tu cuerpo es un mensajero leal y, cuando la mente no escucha, él empieza a hablar. Puede manifestarse como insomnio. Te acuestas cansado, pero tu mente no se detiene. Es el alma tratando de hacerte consciente en el único momento en que no puedes distraerte con nada más. También puedes notar una sensibilidad aumentada, como si todo te afectara más de lo normal. Sonidos, ambientes cargados, incluso las emociones de los demás. Y a veces, aparecen cambios repentinos de energía. Un día sientes un impulso imparable de hacer cosas nuevas,
Y al siguiente, un peso inexplicable que te obliga a detenerte. No es inestabilidad. Es tu sistema interno reacomodándose, como si se estuviera ajustando para un nuevo nivel de conciencia. Y por último, las más fascinantes, las señales espirituales. Aquí es cuando el universo deja de ser silencioso y empieza a hablarte directamente en un lenguaje secreto. Lo primero que notarás son las sincronicidades. Esos momentos en que miras el reloj y siempre son las 11:11. O piensas en alguien y, de pronto, esa persona aparece o te escribe. O lees un libro y encuentras una frase que responde exactamente a la pregunta que tenías. Estos eventos no son casualidad, son la manera en que el universo te dice, estás en el camino. Tu intuición también se agudiza. Empiezas a presentir cosas antes de que ocurran. A veces, sabes qué decisión tomar sin necesidad de pensarlo demasiado. O sientes claramente que personas te suman y cuáles ya no vibran contigo. Esta brújula interna se vuelve más precisa justo cuando tu universo interno está despertando, porque ahora necesitas guía clara hacia ese cambio profundo. Y aquí está la verdad. No todas las personas reciben estas señales al mismo tiempo, pero si las estás experimentando, es imposible ignorarlas por mucho tiempo. Es tu vida avisándote que llegó el momento de transformación. Pregúntate, ¿cuántas de estas señales ya están apareciendo en ti? Escríbelo en los comentarios, porque al reconocerlas, no solo las validas, también le dices al universo, estoy listo para el siguiente paso. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando estabas pensando en algo, alguien te lo menciona? ¿O que abres un libro al azar y encuentras exactamente la frase que necesitabas leer? O incluso, una canción aparece de la nada en la radio y sus letras parecen describir tu vida en ese instante. No es casualidad, es el universo hablándote en su propio lenguaje secreto. Cuando tu universo interno empieza a despertar, las piezas externas comienzan a acomodarse de una manera imposible de ignorar. De repente, las coincidencias dejan de ser simples accidentes y se convierten en mensajes. Personas que aparecen en tu camino con las palabras precisas, señales que parecen repetirse una y otra vez hasta que decides prestarles atención, momentos que se alinean como si fueran parte de un guión escrito para ti. Esto ocurre porque tu mente y tu energía entran en un estado de sintonía diferente. Antes vivías en piloto automático, ciego a las oportunidades, pero cuando el despertar se activa, tu percepción cambia. Comienzas a ver patrones donde antes solo veías caos. Es como si de pronto te hubieran entregado un nuevo par de ojos. Y lo fascinante es que esos patrones no estaban escondidos. Siempre estuvieron allí, esperando que tu conciencia se expandiera lo suficiente para reconocerlos. Piénsalo así. Imagina que tu vida es una orquesta. Mientras estás dormido espiritualmente, lo único que escuchas es ruido desordenado. Pero cuando despiertas, empiezas a notar cómo cada instrumento toca en perfecta armonía, revelando una melodía que siempre estuvo sonando. Eso es lo que llamamos sincronicidad. El universo no crea coincidencias al azar. Te habla en un idioma de símbolos, encuentros y señales. Cuando esto comienza a ocurrir, tu interior sabe que algo grande se está moviendo. Esa persona que aparece no es cualquiera, es un catalizador. Ese libro que llega a tus manos no es entretenimiento, es una respuesta. Ese mensaje que escuchas justo en el momento en que lo necesitas es una confirmación. Todo se convierte en un espejo que refleja el proceso interno que estás atravesando. Y aquí está el punto crucial. El universo no te habla desde afuera, te habla desde adentro. Cada una de esas señales es un eco de lo que ya existe en tu interior. Cuando cambias tu vibración interna, el mundo externo responde, mostrándote en formas visibles lo que están haciendo dentro de ti. No se trata de magia ni de suerte, se trata de sintonía. Por eso, la próxima vez que la vida te muestre una coincidencia imposible de ignorar, detente y pregúntate, ¿qué mensaje hay aquí para mí? No subestimes lo que parece pequeño. Ese número repetido en el reloj, esa llamada inesperada, esa frase escuchada al pasar, son parte del mismo lenguaje, el recordatorio de que tu despertar ya está en marcha. El universo conspira para guiarte, pero tú decides si prestas atención o lo dejas pasar. Ahora dime,
¿Qué sincronicidad reciente sientes que no fue casualidad? Escríbela en los comentarios y comparte tu experiencia, porque tu historia puede ser la confirmación que otro necesitaba escuchar. ¿Alguna vez has sentido que nada tiene sentido? Esa sensación de vacío en el pecho, de no encajar en tu rutina, de cuestionarte incluso lo que antes parecía normal. Te lo digo con claridad, eso no es un error, no es un castigo, no es el fin. Esa incomodidad es la antesala de tu transformación más grande. Porque el universo no despierta en medio de la comodidad, sino en medio de la incomodidad. La confusión, la crisis, el silencio incómodo, son los tambores que anuncian el inicio de tu expansión. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que creciste de verdad estando completamente cómodo? La comodidad adormece, la rutina anestesia, el confort mantiene a la mente en piloto automático. Es solo cuando algo duele, cuando algo se rompe, cuando una pieza deja de encajar, que comienzas a moverte en busca de respuestas. Ese aparente caos es la llave que abre tu puerta interna. El fracaso, la pérdida, el vacío, no aparecen para destruirte, aparecen para desarmar lo que ya no te sirve. Lo que llamas crisis, en realidad es una oportunidad disfrazada de tormenta. Imagina un suelo fértil. Para que una nueva semilla crezca, primero hay que remover la tierra, romper la superficie, incomodar el terreno. Así sucede contigo. Tu universo interno necesita remover lo viejo para que lo nuevo pueda florecer. Y sí, esa remoción duele, pero es un dolor sagrado, el dolor del renacimiento. Mira a tu alrededor. Cada historia de éxito, cada vida transformada, tiene en común un punto de quiebre, un momento en que todo parecía perdido. Y justo ahí, en medio de la oscuridad, nació la claridad. Lo que parecía el final, era el comienzo. Tu incomodidad es tu brújula. Ese vacío que sientes no es ausencia, es espacio. Espacio para que entren nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas oportunidades que antes no podían llegar porque estabas lleno de lo viejo. El universo no deja espacios vacíos. Lo que se va a abrir lugar a lo que estás listo para recibir. Entonces, en lugar de resistir, observa. Pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo llamada a transformarse? ¿Qué debo soltar para abrir espacio a lo nuevo? Esa es la verdadera lección de la incomodidad. No destruirte, sino invitarte a crecer. Así que la próxima vez que te sientas perdido, que sientas que fracasaste o que ya nada encaja, recuerda esto. Estás en el umbral. Estás en el punto exacto donde lo viejo se desarma y lo nuevo empieza a construirse. Ese vacío que tanto temes no es tu enemigo, es tu maestro. Tu incomodidad es la señal más clara de que tu universo interno está despertando. No la ignores, no la tapes con distracciones. Acepta esa sensación, abrázala, porque es la puerta que se abre justo antes de que tu vida cambie para siempre. ¿Sabías que cuando el universo interno comienza a despertar, no se trata solo de reconocer las señales, sino de decidir conscientemente cómo alinearte con ellas? Ese es el verdadero punto de no retorno, cuando dejas de esperar un cambio externo y eliges participar activamente en tu propia transformación. El despertar no llega con fuegos artificiales ni con grandes revelaciones inmediatas. Llega en la sutileza, en prácticas que parecen pequeñas, pero que abren portales inmensos. Y hoy quiero mostrarte 3 de ellas que puedes aplicar desde hoy mismo: el silencio, la autoobservación y la gratitud. Comencemos con el silencio. En un mundo que te bombardea con ruido, el silencio es un acto de rebeldía espiritual. Porque cuando eliges apagar el ruido externo, lo que realmente enciendes es la voz de tu alma. Basta con 5 minutos al día. Apaga todo. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos y escucha. Al principio solo percibirás pensamientos dispersos, pero poco a poco comenzará a surgir algo más profundo. Esa calma que siempre estuvo ahí, esperando que la dejaras hablar. Ahora pasemos a la autoobservación. Aquí está uno de los secretos más poderosos del despertar. No se trata de cambiar de inmediato, sino de observar sin juzgar. Cada emoción, cada reacción, cada pensamiento repetitivo es como un espejo que revela tu estado interno. Imagina que eres un científico de tu propia mente,
Anota lo que sientes, que lo dispara, cómo responde tu cuerpo. Esta práctica te convierte en testigo consciente de tu vida. Y cuando te conviertes en testigo, dejas de ser prisionero de la rutina. La tercera práctica es la gratitud. Y aunque parece simple, es el puente que une el mundo interno con las manifestaciones externas. La gratitud no es solo decir gracias, es cambiar el foco de tu atención. Porque donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, florece tu realidad. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas por las que agradeces, incluso si parecen pequeñas. Una conversación amable, el aroma de café por la mañana, la respiración que te mantiene vivo. Al repetir este acto, tu subconsciente comienza a reprogramarse para buscar lo positivo, y lo positivo empieza a multiplicarse. Quiero que hagas este ejercicio práctico hoy mismo. Antes de dormir, busca un lugar tranquilo. Siéntate en silencio durante 3 minutos, sin música, sin distracciones. Luego toma una hoja y escribe cómo te sentiste durante ese silencio. Después, anota una emoción que hayas observado en ti hoy, sin juzgarla. Y finalmente, escribe 3 motivos de gratitud. Solo 3. Todo este proceso no te tomará más de 10 minutos, pero te aseguro que puede transformar por completo la energía con la que te acuestas y sobre todo, con la que despertarás mañana. Porque alinearte con tu despertar no es esperar un milagro, es crear el espacio donde el milagro pueda manifestarse. El silencio abre el canal, la autoobservación te muestra el mapa y la gratitud enciende la energía que te conecta con el universo. La pregunta es, ¿te atreves a empezar esta misma noche? ¿Lo sentiste? Esa incomodidad que aparece cuando ya nada de lo que antes te llenaba logra darte paz. Ese impulso interno que te dice que la vida que llevas no es la vida que sueñas. Esa extraña sensación de que el universo empieza a hablarte a través de señales, casualidades y encuentros inesperados. Si todo esto resuena contigo, no lo ignores. Estás frente al momento más importante de tu vida, el despertar de tu universo interno. A lo largo de este viaje descubrimos que las señales no siempre llegan con ruido ni con fuegos artificiales. A veces son sutiles, como un murmullo en el corazón, una sensación de vacío en medio del éxito, una coincidencia repetida que insiste en mostrarte un camino, una incomodidad que, aunque molesta, viene a sacudirte para que no te conformes con menos de lo que mereces. Tu cuerpo lo sabe, tu alma lo grita, y tu mente, aunque a veces lo resista, empieza a darse cuenta de que no puede seguir ignorando lo evidente. Hay un cambio profundo pidiendo nacer dentro de ti. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en esas noches donde no podías dormir porque una voz interna no te dejaba en paz. Recuerda esas veces en que algo dentro de ti decía, tiene que haber más, tiene que haber otra manera. Esas no eran dudas, eran semillas de transformación. Cada señal, cada incomodidad, cada coincidencia era el universo susurrando que estás listo para despertar. Y ahora, aquí frente a estas palabras, el mensaje es claro. Este es tu llamado. Ya no se trata de esperar, se trata de responder. El universo ya ha hecho su parte, ahora es tu turno. Quiero invitarte a algo muy especial. Detente un instante y piensa, ¿cuál de todas estas señales ha estado apareciendo más fuerte en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Tal vez sea esa incomodidad que no puedes explicar o esa sucesión de coincidencias que parecen perseguirte. Cuéntalo, porque al expresarlo lo estás reconociendo, y cuando reconoces una señal, empiezas a alinearte con ella. Y aquí te dejo un desafío. Durante los próximos 7 días lleva un diario de señales. No importa si parecen pequeñas o grandes. Anota cada intuición, cada coincidencia, cada sensación interna que te haga detenerte y pensar. Al final de la semana, relee lo que escribiste y verás un patrón. Ese patrón no es casualidad. Es tu alma hablándote con claridad. Recuerda esto, el universo no grita, susurra. Y solo los que están atentos escuchan. Tú ya empezaste a escuchar. No dejes pasar este momento. Porque cada señal ignorada es una puerta cerrada, y cada señal honrada es una puerta abierta hacia tu verdadera vida. Este es tu llamado, este es tu momento,
Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Si este video te ha ayudado, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para seguir transformando tu vida con más contenido como este. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando más secretos para vivir una vida plena y llena de propósito.